Cuando pensamos en Playa del Carmen, casi siempre imaginamos playas, resorts y la famosa Quinta Avenida. Pero después de recorrer una gran parte de la península de Yucatán, descubrimos que este lugar es mucho más que un destino turístico. En este capítulo queremos mostrarles por qué creemos que Playa del Carmen es una de las mejores bases para recorrer toda la Riviera Maya. Ahorita vamos caminando a un centro comercial para ver qué encontramos. Aquí parece que está Sasha, que es uno de los lugares favoritos míos porque encuentro muy buenos accesorios. Pero veremos qué tan surtidos están aquí. Ya me cansé. No puedo hablar. Sí, es un trabajo difícil. David ya se nos escapó. Le toma fotos a todos los murales que encuentra. Pero es que sí están muy bonitos, la verdad. Allá yo creo que es ilegal que hagan murales. ¿O sí hay? Sí hay, pero no hay como que tantos. Hay unos que otros y también les toma fotos. Pues sí. Ya no voy a caer en esa trampa. ¿No? No. ¿Cómo que no? Una de las preguntas que más nos hicieron antes de venir fue ¿cómo estaba el sargazo? Y la verdad que es un tema que vale la pena hablar, porque puede influir mucho en la experiencia de quienes visitan la Riviera Maya. El sargazo es un tipo de alga marina que normalmente flota a mar abierto y forma parte del ecosistema del océano. El problema comienza cuando enormes cantidades son arrastradas por corrientes marinas hasta las playas del Caribe, donde terminan acumulándose en la orilla. Aunque el sargazo siempre ha existido, durante muchos años llegaba en cantidades muy pequeñas y casi pasaba desapercibido. Todo cambió alrededor del 2011, cuando empezaron a registrarse arribos masivos en el Caribe mexicano. Desde entonces, cada año la cantidad puede variar muchísimo. Hay temporadas con muy poco sargazo y otras en las que las playas reciben grandes acumulaciones. Entonces, ¿no vale la pena venir? La respuesta corta es sí, claro que vale la pena. Lo importante es saber que el sargazo cambia constantemente. Una playa puede amanecer con mucho sargazo y al día siguiente estar prácticamente limpia. Incluso dos playas que están a pocos kilómetros de distancia pueden verse completamente diferentes el mismo día. Pero Playa del Carmen no es solo playa. Muy cerca de la ciudad existen decenas de cenotes escondidos entre la selva. Aquí ya en el canal van a encontrar diferentes videos de cenotes que hemos visitado desde playa en transporte público y aparte les vamos a estar mostrando otro que visitamos en esta ocasión. También desde aquí puedes hacer muchas excursiones a diferentes lugares. El tour más cercano o clásico es ir a Cozumel, pero también puedes ir a Isla Mujeres y hasta cruzar hasta Chichén Itzá o Mérida en Yucatán. Todo depende de cómo te organices, si quieras hacerlo con tour o solo. I never saw photos like this. Todos los martes. Una calle que vale realmente la pena visitar dentro de los 5 kilómetros de la avenida es la calle 38 Norte. Esta tiene mucha naturaleza, muchos restaurantes y tiene una vibra completamente diferente a la que hay en las otras calles. También aquí mismo está la playa número 38, una de las que están certificadas dentro de esta ciudad. Y si a ti también te gusta indagar más en lo local, tengo una recomendación. Entre la 15ª avenida y la 10ª, en la calle 6, vas a poder encontrar un restaurante muy local. Sí, se me antojaba. Salud. Salud.
Ay, le tomé bien rápido. Y si es natural, ¿verdad? Hola, qué rico. Listos para comer su sopita. Ya sé, cocinamos a la casa de un amigo. Me encantó. Para el TikTok. Oh, wow, your milanesa. Muy grande. Qué rico. Y huele bien rico. Déjala. Pero conforme cae el sol, Playa del Carmen cambia completamente. Y justo esta noche descubrimos uno de nuestros lugares favoritos, una plaza donde artesanos locales ofrecen sus productos hechos completamente a mano. Más que comprar un recuerdo, sentimos que nos llevamos una pequeña parte de la cultura de la región. Detrás de cada pieza hay horas de trabajo, tradición y muchas historias que merecen seguir viajando con quienes la compran. Y también aprovechamos para comer unos antojitos bien ricos, ya que aquí hay abundancia de ellos. A lo mejor, pero es que te digo que en playa sí es más así. Ah, chicharrón preparado, lo manifestaste. Ay. Pues ahí dicen, ¿no? Chicharrón preparado en la casa, mayonesa, jícama. Ah, oye, sí es cierto. Wow, chicharrones. Los cuerillos, un montón de cuerillos. No, yo no quiero. Y el de ahí tampoco. ¿No quiero probar? No, ya he probado. Hola. Ahí está. Ay, se le está cayendo. Y si a ti te gusta la fiesta, la calle 12 es considerada el corazón de la vida nocturna de Playa del Carmen. Aquí se encuentran algunos de los bares, clubs y restaurantes más populares de la ciudad, por lo que es muy común escuchar música en vivo y encontrar un ambiente muy animado hasta altas horas de la noche. Después de una excursión que habíamos hecho a Isla Mujeres, que también van a poder encontrar el video en los próximos días, decidimos tener esta última cena juntos, ya que la aventura se había acabado. Elegimos este lugar porque nos quedaba cerca del hospedaje y se miraba buen ambiente. Las costillas son Natalie.
Provechito. Ay. Estoy poniendo, güey. Agarró la lluvia de la nada. Sí, porque nos venimos mojando, oiga. Bien poquito, pero sí. Es que ya se llegó la hora triste. Ya nos vamos. Con el mochilón. Sí, mira, bien cargada. Ay, qué triste. Qué triste. Ya sé. Ay, no digas, bueno. Chamacos, pues ya nos vamos. Ya se acabó esta aventura por este mes. Aquí en Cancún, en Playa del Carmen, en todos los lugares que conocimos. Pues a ver cuándo regresamos. O allá a Suiza con la Natalie. Sí, allá ese era el próximo destino. Aquí es la central, la terminal de buses. Lo que ocupe siempre, ahí puedes mandar los mensajes. Have a good trip. Flight. Ya es left. A ver si alcanzamos a ver a la Betita. Aquí viene una de Playa del Carmen turística. Y a ver si ella sale por acá. Y después de tantos kilómetros juntos, pues se llegó el día que nos despedimos. Mi hermana regresaba a casa y aunque el viaje continuaba, sabíamos que no sería exactamente lo mismo. Y aunque quedan 2 videos más donde todavía va a salir mi hermana que pasaron entre estos días que estuvimos en Playa del Carmen, quiero dar como este cierre o esta despedida. Gracias por todas esas aventuras, risas, locuras que vivimos juntas en este road trip, y también con David, que fue muy gracioso ver cómo todos nos llevábamos a pesar de que no nos pudiéramos a veces comunicar de manera más asertiva, pero eso nunca impide a un mexicano poder relacionarse con un extranjero, la verdad. Y aquí somos el caso más viviente de eso. En Playa del Carmen nosotros utilizamos 2 hospedajes. El primero por 2 días cuando llegamos de Cancún y cuando hicimos ese road trip a Cobá, que es este. Esta opción se nos hizo muy buena porque estaba bastante amplio el lugar, y algo en contra podría ser que no quedaba cerca de la zona turística, pero para nosotros que llevábamos carro y no era esa la misión principal, estaba muy bien. Y este fue el segundo lugar donde nos quedamos bastantes días, y este sí quedaba muy cerca, caminando de la central de autobuses ADO y también de la Quinta Avenida. Entonces este nos combinó bastante por el precio y por su ubicación. Ambos lugares contaban con 2 cuartos con sus baños, pero ahí pueden ver por las imágenes que este sí estaba un poco más amplio que el lugar anterior. También los 2 tenían alberca, pero este lugar era mucho más grande que el anterior, y aquí sí pudimos disfrutar de la alberca y del otro lugar no. La verdad, ayer se fue mi hermana y pues decidimos descansar ese día, dejarlo para descansar, y pues ya saben, la nostalgia y todo eso. Y pues hoy queremos salir como para las últimas compras, y aparte pues para disfrutar un poco, porque ya no vamos a estar aquí en Playa Centro. La verdad sí da nostalgia de que así medio tristezona y así, pero pues ni modo, hay que continuar. Pero sí da nostalgia porque pues la verdad nunca la vacación te alcanza para hacer todas las cosas que uno quería hacer y probar varias cosas. Así es que pues bueno, vean. Así es que bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer, y estoy emocionada porque vamos a visitar un restaurante que tenía muchas ganas, que no nos alcanzó el tiempo de ir con la Betty, pero bueno, vamos.
Aquí estuvimos el otro día cenando sushi en la parte de arriba. Quiero pasar al H&M porque Betty se probó unos pantalones muy padres que me gustaron bastante. A ver si los encuentro para andar de hermanitos con los mismos jeans, pues. La catedral de Tenerife. Y aquí está nuestro restaurante. Este lugar yo lo había visto en unas historias de una conocida y justamente cuando venimos estaba en promoción. A lo que veo todavía ponen estas promociones, pero ahorita creo que está una de parejas casi por el mismo precio. Sushi. Me neither. It's funny. Mucho bread, queso. Solo pongan el plato. Con esto significa que si quieres cada vez que pasen que tengan algún corte y es cuando ya no quieras lo volteas. Nos dieron este pan y todo esto, que esto es habanero, esto es una salsa especial y pues bueno, vamos a comer. Si son amantes de la carne, este lugar probablemente les llame mucho la atención. Bovinos es una churrasquería inspirada en el tradicional sistema brasileño rodicio, donde los meseros te llevan diferentes cortes de carne hasta la mesa. En total tienen 20 cortes o más de 20 cortes, pero para la promoción solamente aplican algunos, no todos, y también es en un horario en específico. Aunque este lugar fue inspirado en las churrasquerías brasileñas, es una marca mexicana creado por Grupo Bovinos, un grupo restaurantero originario de Quintana Roo. La primer sucursal abrió en Cancún en el 2009 y debido a su éxito, posteriormente llegó a Playa del Carmen y más tarde a Estados Unidos. Gracias, muchas gracias. Pedimos un boba tea del té normal. Ya vamos. Now the chocolate is coming. Oh. Muchas veces pensamos que lo más importante de un viaje son los lugares que visitamos, pero con el tiempo entiendes que también recuerdas el lugar donde siempre volvías, donde descansabas después de un largo día, donde planeabas la siguiente aventura, donde compartías las historias que ahora se convierten en recuerdos. Para nosotros, Playa del Carmen fue exactamente eso. Más que una parada, fue nuestro hogar durante ese road trip.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más y recuerden, a veces las mejores aventuras no empiezan en el destino, empiezan cuando decides salir de casa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.